Tercera parte de Crea tu videojuego utilizando C# y Visual Studio. En el video anterior nos quedamos en la animación del piso. Vamos a regresar a nuestro código y vamos a crear un nuevo método. En el video anterior hicimos el método mueve piso. Ahorita vamos a crear un nuevo método tipo privado que se llame mueve personaje. Ok, y doble paréntesis y corchetes, ¿no? Ok, aquí vamos a escribir nuestro código. Aquí vamos a recordar que al personaje en el picture box le llamamos personaje. Entonces así es como vamos a, igualmente como el mover piso, vamos a ubicar primero su locación de izquierda a derecha. Entonces primero vamos a declarar dos variables del eje X y del eje Y. Vamos a declarar posición personaje es igual a personaje. Aquí vamos a ponerle posición personaje X, ¿no? Es igual a personaje punto locación, ok, punto X y punto y coma. Vamos a declarar otra variable que es posición personaje Y es igual a personaje punto locación punto Y. ¿Okay? Ya tenemos nuestras dos variables. Vamos a acceder ahora a la posición para crear la nueva. Vamos a decirle que personaje punto locación queremos que se mueva a un nuevo punto, new point, y aquí vamos a decirle que posición personaje X y posición personaje Y. Ok, aquí vamos a usar algo que no hemos usado hasta ahorita. Vamos a usar lo que viene siendo enviar parámetros en las variables. Entonces aquí vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame dirección. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una condición. Vamos a poner una condición que si dirección es igual a 1, si dirección es igual a 1, o vamos a hacerlo un poquito más sencillo, vamos a declarar una tipo string mejor, para que sea más comprensible. Vamos a ponerle string, vamos a ponerle dirección, ¿ok? Vamos a decirle que si dirección es igual a atrás, así, si dirección es igual a atrás, también podemos hacerle así, punto equals, aquí. Es un poquito más exacta. Si punto equals y le decimos que es igual a dirección, ¿ok? Perdón, atrás. Si dirección es igual a atrás, lo que va a hacer es que me va a poner menos 1, ¿ok? Aquí vamos a declarar aquí vamos a ir a la parte de arriba, declarar una variable que sería la velocidad, para ir generando variables un poquito más manejables en caso de que tengamos un archivo de configuración. Entonces aquí ahorita vamos a ir a la parte de arriba, ok,
Y aquí vamos a declarar las variables, vamos a ponerle configuración, ¿okay? Vamos a declarar configuración aquí, que vamos a ponerle, vamos a declarar una variable, hacer un espacio aquí, vamos a ponerle entero, vamos a ponerle velocidad, personaje que sea igual a 1, ¿okay? Entonces así vamos ya a la parte de abajo, la parte del método que estamos haciendo el personaje, que le vamos a poner que sea velocidad personaje, ¿sí? Así, ¿ok? Y si vamos a copiar otra vez esta condición, este if, vamos a ponerle, si es adelante, vamos a ponerle más, poner aquí un signo de más personaje. Entonces, de esta manera ya podríamos tener nosotros manejar hacia adelante o hacia atrás. Vamos a ir a crear un método o detectar el método de las teclas botón izquierda, tecla flecha derecha, flecha izquierda, que sería atrás y adelante. ¿Cómo hacer eso? Vamos a ir al modo diseño, vamos a seleccionar el formulario, vamos a ir a buscar el método de teclas. El método mouse, este es el método tecla, ¿ok? Vamos a buscar este método, vamos a darle doble clic. Ya como lo podrán ver aquí se agrega un método de tipo de tecla, aquí oprime tecla, vamos a detectar qué tecla es la que se oprimió, vamos a poner un if, vamos a abrir, vamos a crear la condición, vamos a traernos esta variable que es la variable e, vamos a decirle punto code si es igual a, vamos a decirle case.write, perdón, write, ok. Si es así, vamos a ejecutar el método mueve personaje con el parámetro adelante. Vamos a copiar este if, vamos a pegarlo acá. Vamos a decirle que si right es left, vamos a hacer que esto sea atrás. ¿Ok? Vamos a probarlo, vamos a darle iniciar. ¿Ok? Como podrán ver ahí ya se mueve el personaje para atrás, para adelante, ¿no? Igual como les repetía, si quieren la velocidad, vamos a mover la velocidad en la parte de arriba. Podemos subir un 5 y podemos volver a probar. Que ya tenemos la velocidad. ¿Ok? Que aquí ya tenemos animado al personaje. Ahora vamos a crearle el movimiento simulando de que está corriendo, ¿verdad? Para eso vamos igual a acceder al método mueve personaje, pero dentro de aquí vamos a generar un nuevo código. Y aquí ahora vamos a acceder a lo que viene siendo la imagen. Vamos a poner personaje punto imagen, ¿sí? Imagen es igual a propiedades, ¿sí? Punto resource punto personaje corriendo 1, ¿sí? Okay. Aquí vamos a darle así, vamos a decirle, pero vamos a ponerle un if aquí, ¿ok? Un if con una condición
Vamos a declarar una variable nueva en la parte, en la parte de arriba de tipo entero que se llama cambia imagen personaje. Así la vamos a poner a la variable. Vamos a ir otra vez a nuestro método mueve personaje y aquí dentro de este if le vamos a decir, aquí dentro, aquí nos faltó darle un valor, ¿no? Aquí vamos a ponerle igual a 0, okay, igual a 0, perdón, igual a 0, vamos a ponerle igual a 0, vamos a ir otra vez a nuestro método mueve personaje y aquí en cambio personaje le vamos a decir si cambio imagen personaje es igual a 0, vamos a poner la imagen corriendo. Entonces aquí vamos a crear una variable, un incremento de una variable que es cambia imagen personaje y le vamos a agregar dos signos de más. Esto va a ser para incrementar la variable en 1, por ejemplo, si está en 0, le va a poner 1. Y vamos a crear otra condición aquí abajo, que es un if, exactamente como el que creamos. Vamos a decirle que cambia personaje es igual. Vamos ahorita a ver cuántas imágenes tenemos, ¿no? Vamos a ver que tendríamos que ver cuántas imágenes tenemos. Punto personaje, tenemos 6 imágenes. Entonces, vamos a decirle que si imagen es igual a 5, entonces cambia imagen personaje es igual a 0. Y volvemos a empezar. Entonces vamos a tener que aquí que me dar aquí a lo mejor va a ser un poco repetitivo el código, pero funciona. Entonces si encuentran ustedes una manera de hacerlo más óptimo, lo podemos hacer. Aquí lo voy a hacer repitiendo este if prácticamente 6 veces. Lo voy a estar repitiendo, aquí es igual a 1, si aquí es igual a 1, le voy a poner la imagen corriendo 2, si aquí es igual a 3, perdón, a 2, le voy a poner la imagen corriendo 3, si aquí es igual a 3, le voy a poner la imagen corriendo 4. Aquí voy a modificarlo un poco para que el código quede un poquito más entendible. Voy a moverle aquí a imagen personaje, la voy a poner en 1. Ok, entonces me voy otra vez al método de mueve personaje y me hago más grande esto. Ok, entonces aquí les voy a decir que si imagen personaje es igual a 1, pues me ponga el 1. Si imagen personaje es igual a 2, me ponga la 2. Si imagen personaje es igual a 3, me ponga el 3. Si imagen personaje es igual a 4, me ponga la 4. Y si imagen es igual a 5, me ponga la 5 aquí. Y va a faltar una que si imagen es igual a 6, me ponga la imagen 6. También aquí se puede utilizar un case, un switch con un case, pero vamos a usar if. Entonces, y aquí nada más le voy a decir que si imagen es igual a 6, me inicie nuevamente a 1. Entonces, cada vez que termine de animarse, va a volver a regresar. ¿Okay? Entonces, a probarlo. Vamos a probarlo, a ver qué tal funciona. ¿Okay? Ok, entonces vamos a probarlo. Ok, como podrán ver ahí ya se anima. Si suelto, bueno, se queda ahí. Ahí podemos hacer algo para que cuando yo suelte la tecla me deje al personaje de pie y no como que congelado ahí corriendo, ¿no? Aquí puedo yo ya ir hacia adelante. Y ya puedo ir hacia atrás.
Igual me puedo quedar quieto y... Ok, aquí les voy a enseñar algo. Por ejemplo, aquí yo estoy saliéndome del cuadro. Aquí lo que voy a hacer yo es agregar una condición para que no me salga del formulario. Entonces dentro de aquí vamos a crear un... Primero vamos a hacer para que no se salga de la posición. Por ejemplo, aquí, si dirección es igual a atrás, vamos a agregar una condición y posición personaje X es mayor a 0, lo dejo que corra. Pero también si es menor a 930 y posición personaje X es menor a 930 también. Esto lo vamos a copiar también en la parte de para atrás. Aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerle aquí. Entonces aquí vamos a probar. Esto sirve, ahorita vamos a empezar a comentar porque esto se vuelve un poco complicado. Si no comentamos este código se puede volver un poco complicado su interpretación. En el próximo video, yo no lo voy a comentar durante el video porque sería muy tardado, pero en el próximo video ya lo voy a tener todo comentado. Igual cuando lo publique en el blog, que también el blog se lo dejo aquí en el, en el video, ahí va a estar comentado el código para que entendamos más que nada qué es lo que hace cada línea. Y igual el código, es, como podrán verlo, está muy fácil de entenderlo. Posición personaje, dirección, atrás, adelante, pues para entenderlo. Vamos a probarlo. Ok, ahí ya lo estoy moviendo yo para adelante, lo voy a mover para atrás. Aquí cuando vaya yo más para atrás ya no me va a dejar moverlo. El tema es que se va a quedar un poco atorado ahí, va a ser el problema. Ok, más que nada porque cae más que nada cae en el tema de que ya no se va a adelantar. Que igual para evitar eso, lo que podemos hacer es aquí en el else, ¿no? En el else vamos a decirle que si posición personaje if posición personaje X es menor a 0, ¿sí? Me lo posicione, me haga, vamos a copiar esta, vamos a decirle que personaje punto locación igual a new point sea igual a posición personaje X más 5 y posición personaje Y se queda igual. ¿Okay? Vamos a volver a copiar esto, vamos a decirle que si su posición personaje es
es mayor a 930, me le reste 5. Vamos a probarlo. Ok, voy a... Aquí como podrán ver ya al llegar al final, lo que hace es que me regresa. Entonces ya me puedo salir, ¿no? Voy a ir a tratar de llegar hasta adelante. Aquí yo estoy oprimiendo la tecla derecha. Voy a llegar hasta adelante y va a llegar un momento en que ya no voy a poder avanzar ahí. Y ya, me tengo que salir. Aquí se pierde un poquito el personaje porque recordamos que la locación es al inicio, entonces ahí sigue estando. Aquí voy a hacer un truquillo, voy a hacer grande este formulario, igual para poder ver un poquito más y como podrán ver ahí ya se atora, entonces ya no puedo regresar. No puedo avanzar más de la posición del formulario. Aquí ya prácticamente ya vamos a poder estar manipulando el personaje. Hasta aquí llega este video porque se están haciendo muy largos los videos, realmente muy largos. En el próximo video vamos a ver cómo hacer que salte el personaje, ya que salte y también veremos cómo ya interactuar con las monedas. Vamos a ver cómo animar las monedas para que empiecen ya a tener movimiento y animación. Y bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, por favor denle un like, manita arriba, suscríbanse, la verdad me ayuda mucho. Y si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, los contesto. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos en el tercer video, en el cuarto video de Crea tu videojuego en 2D. Saludos.